Analiza. Estimadas y estimados docentes, los contenidos que veremos en esta sesión son: 1. Implementar alternativas de soluciones tecnológicas. 2. Análisis de una pregunta de la ES 2018. 3. Interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta, volumen. 4. Estrategias para promover el desarrollo de la capacidad. Implementa la alternativa de solución tecnológica. Recordemos lo que revisamos en la sesión 1 de esta unidad. ¿Qué relación tiene la implementación de soluciones tecnológicas con el Currículo Nacional de Educación Básica? En el Currículo Nacional de Educación Básica, cuando se refiere a la capacidad, implementa la alternativa de solución tecnológica, se espera que los estudiantes puedan llevar a cabo la alternativa de solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. Este es el aspecto de la capacidad que puede ser evaluado. En esta sesión también haremos el análisis de una pregunta que evalúa la capacidad. Implementa la alternativa de solución tecnológica en relación al aspecto, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. Antes de analizar la pregunta, veamos la siguiente situación. Alberto, profesor de Ciencia y Tecnología de la provincia de Andahuaylas en Apurímac, les cuenta a sus estudiantes que su hija está muy enferma. Ella tiene tos y fiebre desde hace una semana. La llevó al hospital y el médico, después de examinarla, le indicó que le diera 5 mililitros de jarabe para la tos cada 8 horas durante 5 días. El profesor le pregunta a sus estudiantes: ¿cómo puedo obtener 5 mililitros de jarabe de forma precisa, donde el error sea el menor posible? Uno de sus estudiantes le dice: profesor, compre una jeringa de 5 mililitros en la farmacia. Con ella puede medir la cantidad exacta de jarabe. Otro de sus estudiantes le dice: no, profesor, utilice una cucharita y mide el jarabe hasta el tope. Mi mamá hace eso cuando estoy enfermo. El profesor pregunta a todo el grupo: ¿cuál creen que sea la mejor opción? Después de varios minutos de discusión, llegan a un acuerdo: comprar la jeringa de 5 mililitros. Frente a esta situación, el profesor debe asegurarse de que los estudiantes comprendan la importancia de seleccionar adecuadamente los instrumentos de medición de acuerdo con la situación presentada. Para ello, genera el diálogo y, luego, les pide a los estudiantes que comprueben y comparen. Veamos esta pregunta que fue planteada por la ES 2018 para estudiantes de segundo grado de secundaria en el área de Ciencia y Tecnología. Volumen. Jorge quiere determinar el volumen de cada una de las dos pequeñas estatuillas de la figura 1. Para medir el volumen de cada pequeña estatua, él necesita seleccionar un instrumento. Estimado docente, te invitamos a resolver la pregunta para posteriormente analizarla. Ahora, ¿cuál de los siguientes instrumentos es el más adecuado para medir el volumen de cada estatua? A. Wincha. B. Balanza. C. Vaso de medición. D. Termómetro. Marca la respuesta que consideres que es la adecuada.
En esta sesión también haremos el análisis de una pregunta que evalúa la capacidad. Implementa la alternativa de solución tecnológica en relación al aspecto, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. Antes de analizar la pregunta, veamos la siguiente situación. Alberto, profesor de Ciencia y Tecnología de la provincia de Andahuaylas en Apurímac, les cuenta a sus estudiantes que su hija está muy enferma. Ella tiene tos y fiebre desde hace una semana. La llevó al hospital y el médico, después de examinarla, le indicó que le diera 5 mililitros de jarabe para la tos cada 8 horas durante 5 días. El profesor le pregunta a sus estudiantes: ¿cómo puedo obtener 5 mililitros de jarabe de forma precisa, donde el error sea el menor posible? Uno de sus estudiantes le dice: profesor, compre una jeringa de 5 mililitros en la farmacia. Con ella puede medir la cantidad exacta de jarabe. Otro de sus estudiantes le dice: no, profesor, utilice una cucharita y mide el jarabe hasta el tope. Mi mamá hace eso cuando estoy enfermo. El profesor pregunta a todo el grupo: ¿cuál creen que sea la mejor opción? Después de varios minutos de discusión, llegan a un acuerdo: comprar la jeringa de 5 mililitros. Frente a esta situación, el profesor debe asegurarse de que los estudiantes comprendan la importancia de seleccionar adecuadamente los instrumentos de medición de acuerdo con la situación presentada. Para ello, genera el diálogo y, luego, les pide a los estudiantes que comprueben y comparen. Veamos esta pregunta que fue planteada por la ESE 2018 para estudiantes de segundo grado de secundaria en el área de Ciencia y Tecnología. Volumen. Jorge quiere determinar el volumen de cada una de las dos pequeñas estatuillas de la figura 1. Para medir el volumen de cada pequeña estatua, él necesita seleccionar un instrumento. Estimado docente, te invitamos a resolver la pregunta para posteriormente analizarla. Ahora, ¿cuál de los siguientes instrumentos es el más adecuado para medir el volumen de cada estatua? A. Wincha. B. Balanza. C. Vaso de medición. D. Termómetro. Marca la respuesta que consideres que es la adecuada. ¿Cómo se relaciona esta pregunta con el estándar de desempeño? En el texto resaltado en color rojo se ve el aspecto del estándar que se evalúa en la pregunta volumen. Establece características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos. Detecta errores en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. Así entonces, la resolución de preguntas como la planteada en la S nos da evidencia del logro de aprendizaje en una parte del estándar de desempeño. No debemos perder de vista que las actividades planificadas en las sesiones de clase con los estudiantes incluyen por lo general más de un aspecto del estándar de desempeño. ¿Qué se espera de los estudiantes con esta pregunta? Para resolver la pregunta volumen, es necesario que los estudiantes comprendan cómo se mide el volumen de los objetos irregulares, o identificar cómo funcionan los instrumentos de medición, o cumplir con ambas demandas. En este caso, para responder la pregunta, es suficiente mostrar comprensión en uno de ellos, aunque lo esperado es que el estudiante aplique los conocimientos científicos en la validación de su solución tecnológica. En la pregunta volumen se pueden identificar el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico. Observa.
Conocimiento científico. Densidad, masa, volumen, medición de volúmenes en sólidos irregulares. La experiencia de Arquímedes. Conocimiento tecnológico. Manipular instrumentos de medición usuales en ciencia y tecnología, como son wincha, balanza, vaso de medición y termómetro. En los ámbitos escolares se trabajan actividades sencillas de medición aún desde la primaria. Por este motivo, se espera que en el nivel secundario los estudiantes comprendan y realicen mediciones más sofisticadas, como por ejemplo las referidas al volumen. Interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta. Volumen. Ahora revisaremos el reporte de resultados S 2018. El 8,5% del total de estudiantes respondió adecuadamente marcando la alternativa C. Además de comprender cómo se puede medir el volumen en sólidos irregulares, otra forma de resolver la pregunta es que ciertos estudiantes hayan manipulado instrumentos de medición y esta experiencia les haya sido útil para responder correctamente. El 51.2% eligió la alternativa A. En este caso, los estudiantes consideraron a la wincha como el instrumento adecuado para medir el volumen del objeto irregular, estatua. Ellos consideraron que se puede calcular el volumen de objetos irregulares a partir de la medición de su altura, largo y ancho con una wincha. El 33% eligió la alternativa B. Este grupo podría suponer, al elegir la balanza, que la masa es igual a volumen. El 6.8% eligió la alternativa D. Quizás ellos pensaron que el termómetro puede usarse como una regla o wincha. En este caso, es probable que la imagen no les haya resultado familiar o que desconozcan por completo cuál es la función e inclusive el propio instrumento. Estrategias sugeridas para promover el desarrollo de la capacidad. Implementa la alternativa de solución tecnológica. Uso del aula-taller. Los estudiantes podrán disponer de un espacio dentro del aula de clases o un aula específica de tecnología, donde se podrá realizar el trabajo manual requerido para la construcción del prototipo tecnológico. El aula-taller es un lugar donde se dispone de los materiales, herramientas y máquinas necesarias para realizar las operaciones requeridas en la construcción del prototipo. Todas las actividades dentro del aula-taller solo pueden realizarse bajo el cumplimiento estricto de las normas de seguridad establecidas a fin de evitar riesgos de origen mecánico, eléctrico u otros. Estrategias sugeridas para promover el desarrollo de la capacidad. Implementa la alternativa de solución tecnológica. Uso del aula-taller. El logro del estudiante en esta capacidad se evidencia cuando selecciona herramientas por su funcionamiento y limitaciones. Justifica y ejecuta los procedimientos de la implementación de su alternativa de solución. Manipula con técnicas convencionales, herramientas, instrumentos y materiales. Y muestra conciencia de las medidas de seguridad necesarias. Explica las dificultades en el proceso de implementación. Verifica el funcionamiento de cada parte o fase del prototipo. Rediseña o hace ajustes manuales o con instrumentos de medición de ser necesario. Ideas fuerza. A continuación te invitamos a revisar las siguientes ideas fuerza. La ciencia y la tecnología tienen objetivos diferentes,
Mientras la ciencia busca dar respuesta a una pregunta específica sobre el mundo natural, la tecnología busca encontrar soluciones a problemas ligados a necesidades sociales. Implementar alternativas de solución implica poner a prueba las especificaciones del diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. Otra estrategia sugerida para promover el desarrollo de la capacidad implementa la alternativa de solución tecnológica es el uso del aula taller.